con Juliana Loza, ella es abogada de Keiko Fujimori. Juliana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida al vuelo, un gusto poder conversar con usted. ¿Qué tal, Raúl? Encantada de estar nuevamente contigo. ¿Cómo ha tomado la noticia de que el Poder Judicial ha declarado saneada la acusación fiscal en contra de su defendida? Bueno, en verdad éramos ya algo que incluso nosotros veníamos sustentando y reclamando desde hace mucho tiempo, y te lo voy a decir en concreto. Han pasado 17 meses en la cual hemos estado debatiendo todas las irregularidades solamente de carácter formal de una acusación, que era algo que no debiera demorar tanto, no más de 2, 3 sesiones. Pero ¿por qué se Sí. demoró, se dilató tanto? Sería la pregunta. Y lo más simple y llano, lo que pasó fue que la Fiscalía había presentado un requerimiento acusatorio, recordarás, allá el 11 de marzo del 2021, de manera totalmente deficiente dentro de los requisitos formales que exige la norma. Por eso es que hemos llevado mucho tiempo, lo cual, Raúl, conllevó a que el juzgado hasta en 6 oportunidades le ordenara subsanar la acusación, nunca antes visto. En verdad, yo no había visto un caso donde le reprochen a la Fiscalía: corrige tu acusación, hazla bien, cumple con esto, cumple con lo otro, y de hecho hemos tenido mucha renuencia de parte de la Fiscalía también en cumplirlo, pero el juzgado, de una u otra manera, aceptó algunas de las observaciones de las defensas y Sí. ordenó que 6 veces subsane. De hecho, hay una circunstancia particular, porque ayer, luego de la sexta subsanación, la Fiscalía tuvo que presentar 2 fe de ratas adicionales. Nunca tampoco se ha entendido que una acusación pueda tener fe de ratas, y aquí hay 2 fe de ratas, y resulta muy peculiar. Pero lo cierto y concreto es que terminamos ya la etapa de control formal, que es esta etapa primigenia. La propia defensa ya hemos venido diciendo, bueno, ya si la Fiscalía no tiene más que presentar, entremos al debate de fondo de una vez. Al proceso No, judicial. Ahora, un momento, antes de entrar al proceso judicial, mantengámonos en la etapa formal, porque es verdad que el juez hace esta orden, digamos, de subsanación a la Fiscalía, pero es a pedido de las partes. Es decir, ustedes claro, han solicitado permanentemente que esta acusación se perfeccione. Es decir, han empleado una estrategia formal para ir, digamos, estirando esta etapa, ¿o no? no, no es tanto para ir estirando. Cuando un fiscal acusa o una persona es acusada, lo primero que se pregunta es: ¿por qué me estás acusando? ¿Cuál es el sustento fáctico? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es tu tesis, Fiscalía? Y ahí la Fiscalía tuvo y tiene, porque se mantienen todavía algunas deficiencias, muchas debilidades. No había precisado el marco espacial o temporal que exige la norma para yo poder defenderme, porque si me quieres llevar a juicio, mínimamente yo tendría que saber, hey, ¿por qué me estás llevando a juicio y por qué me voy a defender? Pero había algo mucho más grave, Raúl, y que fue lo que más reparó el fiscal. Está prohibido por ley, y eso lo sabe cualquier fiscal o cualquier estudiante de derecho, acusarte por hechos que no fueron materia de investigación. No te puedo acusar por aquello que no te investigué. Eso es ilegal, eso es indebido. Y aquí ocurrió ¿En qué muchas, casos, por ejemplo? muchas veces. Se acusó a personas por delitos que no habían sido investigados. Se acusó por hechos que no habían sido investigados. De hecho, en el caso de Keiko, también se encontraron varias incongruencias de hechos que no habían sido materia de investigación y que culminaron en que el juez ordene la exclusión en muchos de ¿Qué estos hechos, por factores. ejemplo? Para conocer, digamos, para tener ejemplos y comprender de qué nos está hablando. Propiamente en el tema de lavado de activos, para ver algunas supuestas transferencias, algunos supuestos entregas, algunos supuestos hechos que conllevaban la supuesta tesis de la Fiscalía de la Comisión del Delito de Lavado de Activos. En el caso de uno de los procesados, se le acusó incluso por obstrucción de la justicia cuando no había estado nunca antes investigado por obstrucción de la justicia. O algunos otros se le acusó por hechos que, digamos, tenían que ver con alguna supuesta participación en algunas reuniones cuando nunca antes había estado investigado por ese hecho. Y así, por citarte lo menos, por citarte lo menos. Entonces, eso está prohibido, y eso es lo que en verdad conllevó a que el fiscal tenga que estar corrigiendo y corrigiendo. De hecho, en la sesión de ayer, nosotros advertimos 3 factores con los cuales la Fiscalía en la quinta devolución cambia, aunque él dijo error de tipeo, pero tú sabes, un error de tipeo es me equivoqué en escribir mal una palabra o poner algo mal indebido, pero acá no sucedía eso. Acá lo que sucedía era que me estaban cambiando las modalidades de lavado de activos que le querían imputar a Keiko Fujimori por algunas otras. Un momento, señor, esto está prohibido. El juez no dio la razón y le dijo: señor fiscal, corrija usted. Y en la tarde tuvo que presentar la subsanación, y ya con eso corregido, como tendría que ser, eliminando estas modalidades que nunca antes a Keiko se le había investigado, ya se saneó la etapa formal. Y recién
Pero viene el control de acusación, ¿verdad? Exacto, exacto. Después de 17 meses, recién hay una acusación, pero incluso desde el punto de vista de nosotros, ya como defensa, dijimos, mira, ya fiscal, si eso es lo que tienes, pasemos al tema de fondo, porque en verdad ya no se te puede pedir más allá de aquello que ya vimos que no tienes. Ajá. Y en verdad, porque no hay un caso concreto, no hay un caso. En el control de acusación, la pregunta sería, ¿va a pedir el archivamiento de la demanda? Ya le hemos pedido. El procedimiento es que cuando el fiscal presenta su acusación por escrito, que lo hizo el año pasado, las defensas tenemos un plazo para solicitar todos los mecanismos de defensa. Ya nosotros hemos presentado, hicimos control formal, que ya terminó el debate, y ahora vamos a discutir lo que ya presentamos por escrito, y el fiscal ya tiene conocimientos de hace más de un año, los pedidos de sobreseimiento o, en términos simples, archivo. Como le hemos pedido a través de pedidos de sobreseimiento diciendo, señor, no hay el suficiente bagaje probatorio para que me lleves a juicio, o, señor, lo que tú me estás acusando no constituye delito y declárame fundado, señor juez, una excepción de improcedencia de acción. Sí, de acuerdo. Esa sería la siguiente pregunta, es decir, la estrategia de su defensa es ir por la calidad probatoria o ir por un problema de tipicidad. El problema mayor que tiene la Fiscalía, y lo hemos nosotros reclamado desde un primer momento, es que aquellos hechos que nos está imputando no constituyen delito. Vamos por un tema de atipicidad penal, por todos los tipos penales, y en algunos de ellos estamos yendo también por un tema de deficiencia en el estándar probatorio exigido, porque como tú bien sabes, luego de pasar a la acusación, el estándar de prueba es aún mayor, y esta aquí no se ha cumplido. Lo hemos presentado, y entiendo también todas las defensas han presentado pedidos similares, así que, bueno, recién vamos a empezar a posterior esto ya en septiembre, ¿no? Ahora, las informaciones que ha publicado la prensa sobre la acusación parecerían bien sólidas, ¿no? Por ejemplo, estos registros de algunas de las empresas a las que se apersonó la propia Keiko Fujimori, su ex esposo, para recibir dineros. ¿Eso no le parece contundente, sólido como argumento probatorio? Es que eso no es lavado de activos, no lo era en ese momento. No, de acuerdo, de acuerdo. No lo Eso es un problema de tipicidad, pero como prueba es una prueba, digamos, bastante sólida, ¿no? Efectivamente fue a recibir el dinero. Y te lo digo de la siguiente manera, ambas empresas o ambos grupos empresariales que hicieron estos aportes han presentado sendas auditorías y la Fiscalía tiene toda la documentación contable porque se le exigió en exhibición, hicieron una serie de diligencias muy largas con toda la documentación, con auditorías propias que han presentado, y la conclusión es simple, dinero lícito. Incluso en alguna audiencia el propio fiscal reconoció que era dinero lícito. Y como bien sabes, Raúl, si hay dinero lícito en un aporte, evidentemente no puede haber lavado de activos. Ahora, lo segundo... Ya no está tan claro, ¿no? Yo pensaba lo mismo al comienzo, pero he hablado con muchos abogados y no hay una posición unívoca sobre los lavados de activos. Hay abogados que dicen que los actos para ocultar el origen de dinero presuponen lavado de activos. Claro, pero acá siempre tenemos que mirar a la fuente. Si el dinero era ilícito o era lícito, porque si no, ¿cuál es el tema maculado que estás lavando? No hay. Y acá ha quedado claro. Y de hecho hay un segundo punto que era el que te quería comentar. Se han hecho pericias contables en el patrimonio de Keiko Fujimori, pericias de la Fiscalía, ni siquiera pericias de parte, te digo, pericias de la Fiscalía, donde han determinado que ningún sol de estos supuestos aportes ha ido o ha tenido como destino el patrimonio personal de Keiko o de Mar Vitoriano. Bueno, en todo caso, las auditorías también han demostrado que hay un desbalance entre lo que entró a la campaña y lo que se empleó en la campaña. ¿Dónde está ese sobrante? No, no hay ningún sobrante. Lo que la Fiscalía, y esta es parte de la tesis que incluso está persiguiendo, y obviamente la defensa del partido Fuerza Popular en este caso tiene que determinar, es que se hicieron supuestamente pagos a determinadas proveedores que habían propio de la campaña y que no estuvieron registrados. No es que haya un sobrante, y de hecho, si esa es la tesis, la Fiscalía no la ha podido acreditar, insisto, a Keiko, a Marvito Vilanela, se le ha analizado cada uno de sus temas contables, financieros, bancarios, patrimonio al milímetro y no han encontrado que ahí hubiera ido a parar un sol, siquiera de todo aquello que están reclamando como aporte a Fuerza Popular. Ahora, volvamos al tema de la tipicidad, que me parece importante, porque nos hemos pasado rápidamente el argumento que le estaba planteando. Lo que se dice es que efectivamente puede ser de origen legal, pero los actos que se desarrollan para ocultar el origen de ese dinero hacen presuponer que la persona que está haciendo esos actos sabe que no es un origen adecuado, conveniente, que podría estar mal de recibir el dinero de donde proviene y que por eso se puede perfectamente hablar
de lavado de activos. Esa es una tesis que defienden abogados, yo supongo que usted la conoce, ¿no? Sí, de hecho, en verdad, en derecho, y hay muchas opiniones de distintos profesionales, colegas que han hablado sobre esta temática que van en distintos sentidos. La que mencionas es una de ellas. Lo cierto es que más allá de ello también hay que tener en cuenta el componente subjetivo, que es a donde están apuntando esta tesis. Sí. Y lo cierto es que ahí también ha sido muy vacilante la fiscalía. La fiscalía partía por un tenía conocimiento, por un posiblemente podía presumir, y tampoco tiene sustento probatorio, eso, ¿recuerda? Bueno, el pitufeo podría hacerlo. No, al momento de los supuestos aportes que hicieron en este caso, pero ya estamos hablando de otro tema. En el tema del supuesto pitufeo o la simulación, estamos hablando de un paso posterior a todo esto. Al momento de la resección, si es que estamos hablando del análisis del tipo subjetivo del delito, evidentemente el de conocer o podía presumir del conocimiento de un origen ilícito, tampoco ha quedado determinado, es más, la Fiscalía ni siquiera lo ha aprobado. Entonces, ¿por qué se pitufea? Esa es la pregunta. Si no hay ningún delito, ¿por qué ese dinero tiene que ser, digamos, ese dinero tiene que ser incluido en el sistema contable, en el sistema bancario, de una manera tan opaca? No hay un tema de pitufeo ni un tema de manera opacada de buscar algo indebido. Los aportes en este caso, y esa ha sido la tesis, seguramente el abogado del Partido Fuerza Popular podrá darte ahí mayores luces sobre ese tema en el esquema de defensa, y ahí no quiero ingresar mucho. Sí. Obviamente, lo cierto es que de cara a la imputación que se le hace a Keiko, acá no hay ni un componente del lavado de activos, y mucho menos alguna referencia probatoria. A Keiko se le pone aquí, Raúl, solamente por ser presidente del Partido Fuerza Popular. También hay testimonios, además de las pruebas que le he mencionado, también hay testimonios de colaboradores eficaces, algunos centrales dentro del esquema de Fuerza Popular, el señor Reategui, por ejemplo. Sí, pero Reategui, ¿qué dice? Reategui no da cuenta, es más, no da cuenta de ningún acto concreto de lavado de activos. Ni siquiera. Señor Yoshiyama. Tampoco. Lo que dice Jorge Yoshiyama es que mi tío me dijo que supuestamente a él le dijeron que escuchó que dijo, o sea, perdón. Señor Bertini. El señor Bertini igual, ¿a quién refiere el señor Bertini? Que el señor Yoshiyama supuestamente le dijo que su tío le dijo, y es una cadena que me dijo y que no le dijo. Dime un colaborador eficaz o aspirante a colaborador eficaz que cerciore plenamente que acá hubo un acto de lavado de activos donde estuvo involucrada Keiko Fujimori directamente. Ninguno, Raúl. La Fiscalía hasta este momento no es capaz de presentar una prueba sólida que acredite mínimamente en este caso. Ya no te hablo de corroboración, porque tú sabes muy bien que el colaborador eficaz tiene el deber de corroborar aquello que está diciendo. Y en este caso no existe. Mucho se ha hablado que colaboradores eficaces, 14 aspirantes a colaboradores eficaces, uno, siquiera que mencione plenamente que en este caso hubo la comisión de lavado de activos de parte de Keiko Fujimori. Ninguno. Ni Reategui, ni Yoshiyama, ni Bertini, ni ningún otro, porque no lo hay. Pero ahí estamos mezclando territorios, pues, porque usted me está hablando en términos probatorios, pero su defensa es de tipicidad. No, yo te he dicho que nosotros hemos planteado ambas posturas. Nosotros hemos planteado un tema de excepciones de improcedencia de acción por un tema de tipicidad, pero también te estoy respondiendo a lo que me estás alegando con los colaboradores eficaces. Hay una postura, evidentemente, de pedidos de sobreseimientos que tienen que ver con un estándar deficiente probatoriamente, ahí donde le exige el acuerdo plenario para la configuración del lavado de activos. En paralelo se está viendo la casación en un caso que no es el de su defendida, que es el de la defensa de los Humala, que también va en contra del asunto de la tipicidad. ¿Ustedes plantean su estrategia de defensa a favor de Keiko Fujimori mirando el caso de los Humala? Mira, tengo conocimiento por los medios de comunicación que hay esta sección que estaría a nivel de la Corte Suprema. No tengo mayor detalle sobre los fundamentos en sí. Evidentemente, lo que se ha, digamos, transmitido a través de la prensa es que uno de los puntos tendría que ver con la configuración de lavado de activos en las campañas electorales. Sin duda alguna, estaremos atentos a lo que pueda la Corte Suprema en su momento resolver. Ahora, de todas formas, para dejar claro, ¿usted piensa como defensa de Keiko Fujimori que este proceso va a terminar en el control de acusación, que no va a llegar a la etapa oral? Mira, si es que el juez actúa de manera, como esperamos, imparcial, de manera neutral, de manera objetiva, y esa es la esperanza de muchos, este caso no tendría por qué prosperar, Raúl. Y no solamente te lo digo por ser abogada de Keiko Fujimori, aquel que pueda hacer un análisis objetivo de este caso en las circunstancias fácticas, jurídicas o probatorias, va a llegar a la misma conclusión. Yo estoy segura de algo. En algún momento, sea en etapa intermedia, sea que pasemos a juicio oral, sea en el momento definitivo, este caso se va a archivar porque no tiene sustento. La Fiscalía, si algo ha probado, si algo la Fiscalía ha sido capaz de probar, es que no tiene un caso.
no tiene un caso sólido para llevar a prisión nuevamente a Keiko Fujimori. Muy bien, Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, un gran gusto poder conversar con usted después de tanto tiempo. Que esté muy bien. Raúl. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien.